Bien, vamos a la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 hasta el 11. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios y seguidamente pedimos que el Espíritu Santo nos hable, nos transforme, nos anime en esta mañana. Dice así la palabra inerrante de Dios. Dice el versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestro camino. Te pido que tu gloria se manifieste en adoración a ti a través de la exposición de tu palabra. Te pido que me ayudes, Señora, a hablar con sencillez, a poder expresar y exaltar a Cristo. Que nuestros corazones se sientan acogidos por tu amor. Ayúdanos a amar, Padre, no como una imposición, sino como un resultado de haber conocido tu amor. En obediencia a ti es que nosotros podemos conocerte. Te adoramos y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ya iniciamos el capítulo 1 de la primera carta de Juan y Juan está más allá que invitarnos a dudar de nuestra salvación, o sea, más allá que tratar de comprobar si somos o no salvos, Juan está afirmando que somos salvos. Juan está animándonos a unirnos a esa comunión con los apóstoles que han descubierto, que han experimentado el amor de Cristo. Juan está animándonos a estar seguros en Cristo porque Él ya vino, ellos lo palparon, ellos lo percibieron con sus ojos, con sus sentidos físicos y también pudieron ser testigos de Cristo resucitado. En otras palabras, Juan está animando a todos los creyentes a confiar en Jesucristo, a estar seguros en Él. Pero también nos recordó que Dios es luz. Lo veíamos allí en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos anunciado. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, el Señor está alumbrando y no hay nada que pueda ser ocultado de su luz. Juan nos está invitando a que cuando la luz de Dios ilumine nuestros corazones, podamos confesar nuestros pecados.
si hay alguna oscuridad, si hay algo en nosotros, la invitación es a poder descansar en la redención, en el perdón y la fidelidad de Dios. Porque dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. La comunión que nos está invitando el Señor es tan amplia que Él elimina todo aquello que obstruye la comunión con Dios. Él remueve el pecado por su fidelidad. Él nos invita a participar con Él de su amor, de su comunión, a disfrutar. Es un deleite poder estar en comunión con Dios. Y la sangre de Cristo nos perdona. Tenemos abogado en los cielos. Tenemos un sumo sacerdote que cuando nos esté respirando en la nuca el maligno, acusándonos delante del Padre Celestial, Cristo estará exhibiendo públicamente en los cielos su sangre, por medio de la cual pagó cada uno de nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Han sido saldada la deuda por medio de Cristo. Ahora continuamos el estudio de esta carta comprendiendo que no solamente necesitamos saber que tenemos comunión con Él, sino también que nuestra comunión con Él se refleja en nuestro estilo de vida. ¿Cómo es que vivimos y obedecemos? Refleja que hemos sido salvados, que tenemos comunión con Él. Y este es el mensaje en esta mañana. Conocemos a Cristo porque le obedecemos y amamos a su pueblo. Conocemos a Cristo porque le obedecemos y amamos a su pueblo. Y vamos a ver en dos partes este texto. En la primera parte de los versículos 3 al 6, vamos a entender que es porque le conocemos que podemos obedecerle. Es decir, vamos a comprender en el texto que no obedecemos para alcanzar a Dios, sino que Dios nos alcanzó y es por eso que obedecemos. Es al contrario, porque ya hemos sido alcanzados por su amor, es que podemos obedecerle. Y como hemos visto en los mensajes anteriores, no solamente es necesario creer en la verdad, no solamente estar muy seguros de que hemos creído en el Dios verdadero, hemos creído en aquel que murió y resucitó de entre los muertos, el Mesías, el Dios eterno. Hemos creído en un Dios real, no es una metáfora, no es un cuento, no es algo que hemos escuchado de lejos, es el Dios verdadero que se hizo hombre. En eso hemos creído. Y por eso estamos aquí, necesitados de adorarle a Él, porque Él vive para siempre. Y también hemos entendido que esa relación correcta, esa comunión con Dios, siempre va a estar disponible para nosotros al confesar el pecado. Y nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, la manera como nosotros desarrollamos nuestra vida, también va a ser un testimonio de que conocemos a Cristo. El versículo 3 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El verbo conocer aquí, y si notan hay dos expresiones allí que son diferentes. En el versículo 3 dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. O sea, hay dos verbos, saber y conocer. Y Juan está utilizando deliberadamente esos dos verbos porque es el primero, sabemos, es como un conocimiento intelectual, como algo
que almacenamos en la mente. Nosotros sabemos cosas, pero cuando dice que hemos llegado a conocerle, esa palabra conocerle no es simplemente algo mental, ¿sí? Tiene que ver con la experiencia práctica. Es como amar. No solo sabemos que hay que amar, sino que experimentamos el amor. El verbo implica que hemos pasado suficiente tiempo para entender a Cristo, para comprender quién es Jesucristo. Juan está diciendo, mira, nosotros no solamente sabemos de Cristo, porque los judíos sabían acerca de Cristo desde el Antiguo Testamento, pero los apóstoles pudieron palpar, pudieron sentir, pudieron ver, pudieron experimentar el amor de Cristo. Por lo tanto, conocer aquí, si hemos llegado a conocerle, es experimentar el amor de Cristo. Quizás Juan está incluyéndose también en aquellos que han conocido a Cristo, que han experimentado su amor. Y esto nos lleva a la segunda parte del versículo 3. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, nadie puede guardar sus mandamientos si antes no ha recibido el amor de Dios. Imagínense a alguien que le digan, tú tienes que amar a Dios como una obligación. En realidad, eso va a ser una carga pesada. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Tengo que cumplirle a Dios. Tengo que obedecer de manera ciega. Pero en realidad Juan está diciendo todo lo contrario. Podemos obedecer los mandamientos de Dios siempre y cuando hayamos experimentado el amor de Cristo. Y el versículo 4, el versículo 4 dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿A quién se está dirigiendo Juan? A los falsos maestros. Parece ser que las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, tienen un tema, tienen como una identidad, están unidas esas tres cartas, porque Juan está dirigiéndose a iglesias que están en casa, o sea, las iglesias no tenían un templo, no estaban en un solo lugar, sino que las iglesias se reunían en las casas, pero parece ser que estos falsos maestros habían salido de ellos. Es decir, se habían apartado de la verdad y ahora tenían otras enseñanzas, como veíamos, enseñanzas de que Cristo no había venido como hombre, que era un espejismo. También estaban enseñando que quizás podían sencillamente vivir en el pecado y seguir teniendo comunión con Dios. Pero Juan está dirigiéndose a estos falsos maestros. Ellos estaban sacudiendo la vida, estaban haciendo dudar a los hermanos fieles que se congregaban por Cristo. Y por eso ese lenguaje, el que dice, está hablando de los falsos maestros que decían que ellos podían tener comunión con Dios sin guardar los mandamientos de Dios. Las vidas que se caracterizan por la desobediencia a Dios probablemente no conocen a Dios. Aquel que no obedece a Dios de manera natural no conoce a Dios. El versículo 5 nos aclara, pero el que guarda su palabra,
en Él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El producto del amor de Dios, cuando el amor de Dios se experimenta de manera completa, cuando somos testigos del amor de Dios, en la experiencia, entonces de esa manera podemos guardar los mandamientos de Dios. Obedecer, lo que significa aquí, es el resultado del amor de Dios. Cuando el amor de Dios se ha completado en nosotros, ahora sí podemos obedecer a Dios. Obedecemos porque experimentamos el amor de Dios y no para ganarnos el favor de Dios. Y ahí es donde está la raíz del legalismo. Quizás algunos de nosotros hemos sido expuestos al legalismo, donde hay una serie de mandatos, generalmente mandatos de hombres. No hagas, no digas, no te vistas de esta manera, no disfrutes de esta manera, no puedes hacer esto, como imposiciones. Y generalmente los rostros de las personas que son legalistas jamás van a sonreír. Generalmente no hay gozo en obedecer por legalismo. Es una vida amargada, es una vida sin color, porque es como impuesto, ¿no? Tienes que obedecer a Dios como una imposición. Pero lo que nos está diciendo Juan es que la obediencia surge de manera natural cuando somos expuestos al amor de Cristo. Ahora, tampoco tiene sentido entonces pensar, bueno, porque somos salvos, ahora tenemos una licencia para vivir de cualquier manera. Ese es el otro extremo. Entonces, de un lado tenemos el legalismo que impone obediencia por la fuerza, casi como si el incumplimiento pudiera llevarnos al infierno directamente, o más bien el liberalismo del otro lado dice lo contrario. No, tú puedes vivir de cualquier manera porque ya eres salvo. O sea, si Dios ya murió por ti, sencillamente no tienes que cumplir nada. Ya no hay mandamientos, ya puedes ser más flexible en tu vida, sin que tu conciencia se vea agobiada. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12, él responde a aquellos que piensan de esa manera. Pablo concluye que la posibilidad de que un creyente siga en el pecado no tiene sentido. Él dice en Romanos capítulo 6, versículo 12, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Lo que está diciendo Pablo es que él ha comenzado a hablar del Evangelio desde el capítulo 1. Él ha expresado que todos son culpables y llega a un clímax en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, judíos y gentiles. Luego el apóstol Pablo está dirigiéndose a esa redención que hay en Cristo por medio de la gracia de Dios. Y entonces cuando llega al capítulo 6, él se pone a pensar, quizás algunos van a decir, bueno, entonces, éramos tan pecadores que la gracia nos salvó. ¿Significa eso que podemos seguir en el pecado? Él dice, de ningún modo, de ninguna manera, ni lo piensen. Y termina con esta frase, en Romanos 6:12. Nosotros, incluyéndose a él, que era un pecador, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo? No tiene sentido vivir en el pecado si ya hemos muerto al pecado, si ya no tenemos nada que ver con el pecado por la gracia de Dios. Esa gracia es una gracia costosa porque le costó
la vida a nuestro Señor Jesucristo. No podemos abusar de esa gracia. Entonces, de un lado el legalismo está en el error, pero el liberalismo también está en el error. Son un engaño, porque la obediencia a Dios es el resultado del amor de Cristo en nosotros. El versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es muy interesante porque permanecer en Cristo significa que nada me va a mover del Evangelio. Nada me va a mover de la suficiencia de la cruz. Nada me va a cambiar mi manera de vivir porque permanezco en Cristo. Es decir, Cristo es como el fundamento donde yo me paro seguro allí. Ni siquiera me paro o permanezco en mis propios pecados, en mi propia vida, en mi propia manera de pensar, sino en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Ahora, andar como Él anduvo, quizás viene a nuestra mente al pensar, eso va a ser muy difícil, andar como Cristo anduvo. Va a ser muy difícil, quizás es un esfuerzo grande para andar como Él anduvo. Pero en realidad nos vemos atraídos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió nuestra vida. Él ya vivió la perfecta obediencia por nosotros. Él es nuestro sustituto perfecto. No podemos obedecer a Dios sin su obra en nosotros. Él realmente vivió permanentemente en sumisión al Padre en sustitución de nosotros. No vamos a poder estar en perfecta sumisión mientras estemos en este mundo, en esta carne. Las tentaciones, las debilidades nos van a querer debilitar. Todos nosotros, cuando viene la desesperación, cuando vienen las circunstancias difíciles y aún las tentaciones, bajamos la mirada de Dios. Pero Él permaneció fiel al Padre. El Señor Jesucristo obedeció gozosamente al Padre. Tan es así que Él decía: mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Cada vez que te sientas atraído o atraída a desobedecer a Dios, recuerda la cruz de Cristo. Porque la cruz es la demostración del amor de nuestro Padre Celestial. Cada vez que te sientas seducido o seducida a traicionar el amor de Cristo por los placeres de esta tierra, recuerda a tu Redentor. Permanecer en Él significa refugiados en Él, protegidos en Él, resguardados en Él, porque Él vivió nuestra obediencia. Quizás alguno de nosotros pueda pensar, o quizás cuando vean la grabación puedan pensar allá en sus casas, en sus hogares: yo no he sentido ese amor de Cristo. Me han hablado de Él. Me han dicho que Él es amor, que Él hace muchas cosas por mí, entre ellas entregó a su Hijo Jesucristo.
Pero si no has percibido el amor de Cristo, entrégale tu vida realmente en arrepentimiento a Él. Cuando experimentes el perdón de tus pecados, podrás experimentar el amor de Cristo. Su gracia te va a revelar y te va a dar acceso a esa comunión eterna con Él. Solamente por los méritos de Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto. Porque no solamente porque conocemos a Dios, obedecemos a Dios, sino porque conocemos a Dios, podemos amar como Él. De los versículos 7 al 11. Dice el versículo 7, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Juan está dirigiéndose a todos aquellos que ya son amados por Dios, que ya han experimentado el amor de Dios. Juan quiere recordarles que lo que está hablando no es algo nuevo, no es un mandamiento nuevo. Él no va a inventarse algo nuevo. No es la novedad o la primicia, sino que algo que ellos han venido experimentando desde el principio. Y según los estudiosos de la palabra, cuando se expresa aquí que habéis tenido ese mandamiento desde el principio, no es desde el principio de la creación, como vemos en el versículo 1, sino desde el comienzo que escucharon el Evangelio. Desde que ellos escucharon el Evangelio de Cristo, comenzaron a escuchar el mandamiento de amar. No hay Evangelio sin amor. Eso era lo que ellos deberían entender. Desde el principio, el Señor Jesucristo siempre ha hablado del amor. ¿Cuál es el más grande mandamiento?, le preguntó un escriba. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Quizás para este hombre que conocía la Escritura, le recordaba Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor tu Dios únicamente. Pero amar al prójimo quizás para él era algo extraño. No era natural, pero el Señor Jesucristo lo mostró con su propia vida. Hay quienes mueren por su familia. Hay quienes llegan a dar su vida por sus amigos, los que son muy cercanos. Pero hay pocos y solamente uno que dio su vida por sus enemigos, Jesucristo. Él entregó su vida por aquellos que no creían en Él, como nosotros. Él entregó hasta la muerte en sacrificio por los pecadores, rebeldes, como nosotros. Ese es el nuevo mandamiento que habéis tenido desde el principio. En realidad, Juan está diciendo, es el mismo mandamiento, solamente que Cristo le dio una faceta, renovó el entendimiento de lo que significa el amor. El amor de Dios, el amor de Cristo es superior al amor de este mundo.
darse sacrificialmente en la cruz era algo totalmente incomprensible para los romanos, por ejemplo. Ellos tenían el centurión que presenció la muerte y que dirigió a todos los soldados que clavaron al Señor en la cruz, que aún traspasaron su costado con una lanza, que lo vieron a él agonizante hasta la muerte. Este hombre no entendía cómo un rey, porque decía, este es el rey de los judíos, ¿cómo podía morir un rey? Para él era una burla ver morir a un rey por sus enemigos. Jamás el emperador romano, que le llamaban el César, moriría por alguien. ¿Cuál es la naturaleza de este rey en el primer siglo? Si alguien no obedece al rey, debe ser muerto. Eso hacen en este tiempo también los gobernantes. Todo aquel que se opone a ellos, los mandan a matar o los mandan a encerrar. Eso está pasando en estos tiempos también. Nadie muere por sus enemigos. Los mandan a acallar, los mandan a borrar del mapa. El único que pudo morir por sus enemigos fue Jesucristo, el Rey eterno. ¿Cómo es posible que un rey muera por sus súbditos? Si los súbditos deben morir por él. Pero ya Isaías lo había hablado. En Isaías 61, en Isaías 53, el siervo sufriente. Se hablaba de un rey que iba a morir por los suyos. Un rey que iba a entregar su vida. Eso es una locura, no solamente en el primer siglo, sino para muchos. No alcanzan a comprender cómo es posible que Dios muera por los pecadores. Sin embargo, Juan recuerda que es una realidad. Él ha experimentado ese amor. Dice el versículo 8, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Pero Juan está dándonos una buena noticia. Así como el amanecer ilumina todo hasta que llega y se ve perfecto los colores, de la misma manera las tinieblas van pasando. Comenzaron a pasar las tinieblas cuando Jesucristo vino a este mundo. Comenzaron a pasar las tinieblas solo con 12, que después fueron 11 que creyeron en Él. Comenzaron a pasar las tinieblas cuando el pecado fue disipándose poco a poco desde Jerusalén, luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera, el amor verdadero, el amor de Cristo, el amor real, el amor que satisface, el amor perfecto, el amor de Cristo, el único amor que puede salvar el corazón atrapado en el pecado. Las tinieblas van pasando y no detendrán el avance del reino de Dios. Las tinieblas comenzaron a disiparse y probablemente al prender los televisores, el noticiero, leer las noticias en internet, cada vez vemos que esto va de mal en peor. Cada vez vemos más maldad, más traición, más corrupción, más desamor. Pero las tinieblas van pasando. Se disiparán para siempre cuando el resplandor de la gloria de Cristo irrumpa, penetre a esta historia y todos se sorprendan. Porque el reino de los cielos es como ese árbol
que es una semilla pequeña que es plantada en la tierra, pero nadie ve sus ramas, pero poco a poco va germinando, va creciendo, hasta que las aves hacen sus nidos allí. Y nosotros hacemos parte de la luz de Cristo. Nosotros hacemos parte de esa obra de Dios para disipar las tinieblas. Es posible que al contar la historia de tu vida te desalientes para amar como Cristo. Quizás al ver al recordar lo que han hecho contigo tu familia, tus amigos, quienes te han traicionado, quienes te han manipulado, tú dices, no tengo muchas ganas de amar. Tienes inseguridad para amar porque quizás piensas que no debes correr el riesgo de amar porque pueden traicionarte. No arriesgas mucho al amar. Probablemente todo el pasado y todo lo que ves alrededor no te da alientos para amar, porque este mundo no merece ser amado. Cuando eso suceda, recuerda y mira a la cruz de Jesucristo. Necesitas mirar sus heridas. Necesitas ver traspasadas sus manos y sus pies del Rey perfecto, porque Él sufrió el pecado, sufrió nuestro pecado y nos amó hasta el último aliento. En la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que tengas la tentación de vengarte con tus propias manos, cada vez que sientas ese refresco porque tus enemigos les va mal, o quizás nadie merece ser amado, o quizás lo más desafiante, amarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. En la medida en que más nos conocemos, más van saliendo a flote nuestros defectos. Así como cuando vemos la luna y desde lejos se ven unas manchitas. A simple vista, ¿no? Vemos la luna, ¡uy, qué linda luna llena! ¡Cómo brilla! Pero cuando nos acercamos con un telescopio, así sea casero, vamos a ver que los cráteres profundos. Probablemente cuando te acercas a tu hermano, a tu familia en la fe, vas a descubrir que tiene cráteres y huellas profundas. Pero aún así, podemos amar porque Cristo nos amó. Porque Cristo le amó así como es, pero sigue restaurando nuestras vidas. El amor de Cristo traspasa aún nuestros pecados y llega al profundo, al fondo de nuestra necesidad de Dios. Dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Esto quiere decir, y la palabra aborrecer aquí en este texto es literalmente odiar al hermano. Los falsos maestros se odiaban a los creyentes. Ellos se reunían en casas, como Diótrefes, que es mencionado en una de las cartas, allí del apóstol Juan, ellos querían el mal, no los dejaban ni reunirse, sembraban la cizaña, odiaban a los creyentes, a los hijos de Dios.
Y por eso Juan quiere dejar en claro que ellos, dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y estos eran los falsos maestros. Versículo 9, pero el que dice que está en la luz, o más bien, perdón, el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay causa de tropiezo en él. Cuando amamos a nuestros hermanos, podemos evitar su tropiezo. Cuando amamos, reflejamos el amor de Cristo. Obedecer a Cristo es un acto consciente. Obedecemos a Cristo de voluntad, porque queremos hacerlo. Obedecemos a Cristo porque hemos experimentado el amor de Cristo. Amamos también como una decisión, porque hemos sido amados por Dios. Amamos conscientemente a nuestros hermanos porque hemos sido amados por Él. Conocer a Cristo definitivamente nos va a conducir a la obediencia. Conocer a Cristo definitivamente nos va a conducir al amor unos por otros. Y la pregunta que debo hacerte en esta mañana es: ¿eres consciente del amor de Cristo? ¿Has meditado profundamente en que si solo existieras tú, Cristo hubiera muerto por ti? ¿Realmente entiendes la trascendencia de lo que ocurrió en la cruz? Aquel que no lo ha entendido va a desobedecer a Dios porque no ha entendido quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto por nuestros pecados. Pero aquel que entiende el sacrificio perfecto del Rey eterno que vino de los cielos, se encarnó para ser nuestro sustituto, podrá obedecer con libertad y podrá amar con libertad porque conoce a su Redentor. Oremos. Padre, gracias Señor porque conocerte a ti ha sido lo más trascendental en nuestra vida y corazón. Padre, gracias por enviar a tu Hijo, por extender tu amor tan grande, tan maravilloso, que ahora podemos estar seguros en Él, refugiados en Él, escondidos en Él. Padre, ayúdanos para que nuestra obediencia no sea una carga para nosotros, sino que con libertad, meditando profundamente en tu Evangelio, podamos hacerlo con gozo. Ayúdanos a amar a aquellos que no merecen ser amados. Ayúdanos a amar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a amar a todos tus hijos que son nuestros hermanos en la fe, nuestra familia, con quienes disfrutaremos para siempre de la comunión contigo. Guíanos en nuestro entendimiento para apropiarnos de tu verdad. Y si hay alguien que nos esté mirando, que quizás no ha entendido, no ha experimentado tu amor, ayúdalo para que pueda arrepentirse y postrarse delante de ti y que pueda ser perdonado, limpiado y restablecido como un hijo tuyo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.